esta es nuestra tarea. Cuidar el futuro de los argentinos. Eso es lo que yo quiero hacer estos años. Lo que más nos interesa en el mundo es lo que vaya a pasar con nuestros hijos. La mitad de los chicos y adolescentes son pobres en nuestro país. Es muy, pero muy triste saber que esto esté pasando en la Argentina, donde el argentino ya se tiene que estar acostumbrando a comer una vez por día. Hay un 51.7% de chicos pobres que no comen las 4 comidas. Los docentes nos dicen a nosotros que piden adelantar el desayuno porque los chicos les duele la cabeza por el hambre que tienen. Los chicos es la base de toda la vida. Y lo que no haces en estimulación en ese momento, lo que no haces en prevención, en nutrición, después no lo podés recuperar. ¿Y te pasó alguna vez en estos 30 años de que vengan chiquitos con hambre, así, hambre y necesidad? No. ¿Ni en 2001 tampoco? No tanto así, no. Como ahora, no. Yo ahora lo noto más. Datos que se contraponen cuando el mismo presidente dijo, me van a juzgar por la pobreza. La pobreza. Como dije ya más de una vez, esta es mi principal preocupación y prioridad. Y quiero que juzguen mi presidencia por cómo logramos avanzar en este objetivo. La pobreza está en el 51.7% solamente de los chicos. Y quiero que juzguen mi presidencia por cómo logramos avanzar en este objetivo. La Universidad Católica Argentina agrega que el 13% pasa hambre. Señala además que el 35% va a comedores. También remarca el flagelo del trabajo infantil. Una Argentina donde eduquemos a nuestros chicos a trabajar, donde todos realmente progresemos a partir de nuestro esfuerzo personal. Una Argentina donde eduquemos a nuestros chicos a trabajar. Una Argentina donde eduquemos a nuestros chicos a trabajar. Se puede hablar de candidatos, se puede decir quién es el vice de Macri, quién es absolutamente que quieras. Nos tienen entretenidos con esta situación todos los candidatos. Lo que está pasando en la realidad es esa, la que acabas de escuchar y la que acabas de ver. Hay medios de comunicación que en el medio de todo esto, fíjate lo que publican, medios de comunicación que obviamente están con el gobierno, porque ideológicamente se sienten identificados con el gobierno. Fíjate lo que dice uno de nuestros medios de comunicación en la República Argentina. Dice, aumentó el trabajo infantil en la clase media. Aumentó el trabajo infantil en la clase media. ¿Tenés el paño, Jorge, donde TN lo publica justamente esto? Fíjate, dice TN lo siguiente: la pérdida de puestos de trabajo hizo aumentar los índices de empleo infantil. La pérdida de puestos de trabajo hizo aumentar los índices de trabajo infantil. Sabían que está prohibido, ¿no? Sabían que eso es ilegal. Sabían que eso es inconstitucional, que va en contra de los derechos del niño, que vulnera absolutamente todos los pactos que haya hecho la humanidad. No solamente la Argentina. Esto es ilegal. Pero parece que fuera positivo, aumentó el índice de empleo infantil. ¿Querés ver otro medio de comunicación que también está identificado con el gobierno? Fíjate, ¿trabajo infantil es mejor que un niño trabaje a que robe o se drogue? Esto pregunta un medio de comunicación obviamente identificado con el gobierno. ¿Te das cuenta que estas no son cuestiones partidarias? Son grandes negocios que representan grandes intereses y que se reflejan de esta manera. Se preguntan si es mejor que el niño trabaje o que se drogue o se robe. Y bueno, sí, digo, dentro de todo es mejor que labure. Lo mejor es que el niño se eduque y morfe, digamos, en principio, que el Estado esté presente y que ese chico pueda comer y pueda tener las mismas posibilidades que otro chico. Es lo que dice Macri siempre, pero nunca lo hace. Estuvimos en Córdoba y lo que vas a ver ahora es realmente tremendo. Pero antes de escuchar al titular del gremio de docentes privados en Córdoba, la cantidad de docentes que han echado de las escuelas privadas, ya vas a enterarte. Vamos a ver qué decía Cambiemos, porque lo importante no son los nombres, lo importante es el espíritu de lo que representa cada partido político en nuestro país. Dale. Para usted la educación es tan central o más que la economía, o le saco el más. Es más, decía Mauricio Macri, y los periodistas condescendientes le decían, o es más, para que respondiera que la
educación es más. ¿Sabes por qué? Porque el pueblo, aquel que tiene su pibe en la escuela pública, como decía Mauricio Macri, que caía en la escuela pública, también lo sufre. Todos queremos darle a nuestros hijos lo mejor. Lo mejor es salud y lo mejor es educación. Si no tenés estas chances, estás como perdido. Pero fíjate lo que decía el titular del gremio de los docentes privados en Córdoba. Vamos a ir de a poquito. Están cayendo los chicos de los que estaban en escuelas privadas de mayor matrícula a los de menor matrícula, y algunos se están yendo de la educación. Fíjate lo que decía. Padres que enviaron sus hijos, digamos, a escuela de cuotas altas, lo pasaron a escuela de cuotas bajas, y los que enviaron sus hijos a escuela de cuotas bajas, digamos, los pasaron a la pública. Y lo último que quieren hacer los padres es ajustar sobre la educación de sus hijos, pero lamentablemente ya estamos ajustando por el plato de comida y lamentablemente también por la educación de nuestros hijos. Otro problema de fondo es la terrible inequidad entre aquel que puede ir a una escuela privada versus aquel que tiene que caer en la escuela pública. Versus aquel que tiene que caer en la escuela pública. Los nombres para esta campaña no importa quiénes son los nombres, lo que importa es lo que mienten. Estos tipos están totalmente sacados. El dirigente político que miente de la manera descarada en que lo hace y después transforma la realidad en todo lo contrario que dijo, es un cínico, es un psicópata, es mala persona. Y hay gente que todavía apoya ese tipo de modelos. Fíjate lo que te decían en campaña estos muchachos y después también, fíjate, dale. Las verdaderas oportunidades nacen con la educación. Estamos decididos a llevar adelante una revolución educativa en todo el país. Perfecto. Eso decía Mauricio Macri en campaña. ¿Ves por qué no tenemos que hablar de Pichetto? Pichetto es un instrumento más, es un muñeco, es Republiquita de Carrió Pichetto. Lo que hay que hablar es el proyecto de Mauricio Macri. Y el proyecto de Mauricio Macri, eso que te decía Mauricio Macri, no tuvo nada que ver con la realidad. Estuvimos en Córdoba, como te dijimos recién, y el secretario general de los docentes privados, fíjate lo que dijo en lo que va del 2019, cuántos docentes que denunciaron ser despedidos han registrado hasta ahora. Dale. Nosotros en la provincia de Córdoba hemos sufrido una ola de despidos que está directamente vinculado con la recesión económica y con el deterioro, digamos, del poder de compra del bolsillo del asalariado. Tenemos casi 150 despidos declarados en la provincia de Córdoba, que son las escuelas privadas y aquellos casos, digamos, que han sido relevados y que han sido denunciados en el sindicato. Esto no implica que, más allá de los denunciados, por afuera hayamos muchos más. Muy bien, entonces hasta ahí todo bien. No te voy a pasar la propaganda que hacían estos muchachos en campaña, pero vos te acordás que decían que los docentes tenían que estar bien remunerados. ¿Te acordás de eso? Córdoba es una de las provincias que tiene mejor remunerados sus docentes. Una de las mejores provincias que tiene remunerados sus docentes. Y lo que vas a escuchar ahora es que sus docentes, hasta después de cumplido 10 años de antigüedad, siguen siendo pobres, muy pobres. Esto decían, dale. Un docente recién iniciado, el cargo de testigo, digamos, ¿sí? Maestro de grado aquí en Córdoba está cobrando aproximadamente 25.000 pesos. Pero mira la paradoja, para llegar, digamos, a dejar de ser pobre necesitas 3.000 pesos más, porque hoy necesitas ganar como mínimo 28.000 pesos, que es el límite que define la línea de la pobreza. Es decir, que necesitas trabajar al menos 10 años, ¿sí? Para compensar estos 3.000 pesos que nos faltan para llegar a los 28.000 pesos. O sea, trabajar 10 años para dejar de ser pobre. Está directamente vinculado con, digamos, la falta de presupuesto a nivel nacional. Dígame una cosa, presidente, ¿va a cambiar su política en algo fundamental o va a continuar exactamente como hasta ahora? Voy a tratar de ir la misma dirección que estamos lo más rápido posible. ¿Está bien? Eso lo dice en un ambiente donde está la derecha recalcitrante, donde está la derecha muy cómoda. El presidente se sentía muy cómodo delante de Vargas Llosa, de todos los muchachos que estaban escuchándolo, y entonces decía, vamos a seguir derecho donde estamos, más pobres, más docentes en la pobreza. Esto es el presidente tranquilo sin mentir. Ahí no está mintiendo el presidente. Cuando miente es cuando sale a hablarle a la gente que lo tiene que votar. Ahí se siente cómodo y te dice la verdadera política de Cambiemos, lamentablemente. ¿Qué pasa entonces? ¿Qué escuchamos hasta ahora? Que los pibes se están cayendo, como decía Mauricio Macri, en la escuela pública caen.
según Mauricio Macri, como si fuera la basura. Claro, es la basura si él no invierte claramente. Los docentes son pobres los docentes, señor presidente. Pichetto no es pobre. Hoy lo escuchaba a Pichetto hablar de recortes y decía que el Estado tenía que gastar exactamente lo justo y necesario. ¿Cuánto cobras, Pichetto, para decir eso? ¿Desde qué lugar lo decís, Pichetto? ¿De qué lugar lo estás diciendo eso? ¿Cómo está tu bolsillo, Pichetto? ¿Le estás vendiendo el departamento a tu vieja, la estás dejando en la yeca para tener más guita? ¿Eso estás haciendo? Y le decía a los otros que tienen que ser pobres, a los que educan a nuestros hijos. Eso sí, está bien que sean pobres. Por eso hay que recortar. A tu sueldo no dijiste absolutamente nada. No vas a laburar gratis, Pichetto, ¿no? Bueno, entonces los docentes, además de cobrar por debajo de la línea de la pobreza, además de que los pibes se están yendo de las escuelas privadas, además de todo eso, tienen que acumular más pibes porque tienen que darle más clases, o tiene que darle él la misma clase a 2 aulas continuas. Es decir, las aulas que tenían 30 pibes ahora tienen 20 pibes. Pero cuando ese docente tenía 30 pibes, ahora tiene 40 pibes. Y esto lo que produce es una baja en la calidad educativa. Fíjate lo que dice. Que tenemos que poder convencer a todos los docentes del país a que este es el camino. Esto lamentablemente tiene, digamos, 2 graves consecuencias. La primera, obviamente, es el despido de compañeros. Muchos compañeros han quedado sin trabajo, lo cual en este contexto es jodido. Y el otro tema es que se deteriora, digamos, fuertemente la salud del docente porque lo que hacen las escuelas, al disminuir la cantidad de alumnos, fusionan aulas en el nivel primario o secciones en el nivel secundario. En ambos casos, el docente que afronte, digamos, la nueva aula lo va a encontrar lo que nosotros llamamos superpoblación áulica, o sea, con un exceso de alumnos. Si hablamos de un país que soñamos, un país que nos merecemos, un pilar central de ese cambio es la calidad de la educación pública que tengamos para ofrecer. Sobre todo también si queremos que exista igualdad de oportunidades. Alerta en C5N. Mira lo que trajo Ariel Sack. Ariel, ¿cómo andás? Buenas noches. Buenas noches, Tomás. La Auditoría General de la Nación denuncia a la Oficina Anticorrupción que lidera Laura Alonso. ¿Por qué? Porque dice que este organismo de control no se quiere dejar auditar. Así que va a la justicia, la AGN, para pedir que la Oficina Anticorrupción abra la información que están necesitando para poder someterse a una auditoría. O sea, 2 organismos del Estado que, bueno, uno le recrimina al otro el no avance de algunas causas. Promueve amparo por mora. Fue recibido el día 10 de junio de 2019. Le dice, señor juez, Paula María Bartet, que es en su carácter de secretaria legal de la Auditoría General de la Nación, le piden entonces que remita información, que labure, que trabaje. Presentan un amparo ante el Fuero Contencioso Administrativo para que la OA, la Oficina Anticorrupción, que lidera Laura Alonso, se avenga a prestar la información que le están solicitando en el marco de una auditoría que ¿quién la decidió? El Congreso de la Nación. La AGN, por primera vez en la historia, va a auditar a la Oficina Anticorrupción por una decisión de una comisión bicameral del Congreso. Por primera vez en la historia. Por primera vez en la historia. Motiva esta presentación la conducta reciente de la Oficina Anticorrupción para brindar en tiempo y en forma la información que se le solicitara de manera reiterada en virtud de una auditoría de gestión identificada con el proyecto, bueno, el número del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Esto quiere decir que Laura Alonso no está dando la información que se le solicita. La señora hablaba de República, ¿no? Antes de estar en la oficina. Y está a cargo de un organismo de control, además. Es una guerra abierta entre 2 organismos de control. ¿Qué es lo que le pide la AGN a la Oficina Anticorrupción? Que remita los manuales de procedimiento, que muestre cuáles son, y además que informe el listado de denuncias que ingresaron a la Oficina Anticorrupción y además el listado de denuncias que la Oficina Anticorrupción llevó a la justicia. Esto es lo que la Oficina Anticorrupción de Laura Alonso se está negando a aportarle a la Auditoría General de la Nación. Hay que tener en cuenta que la Auditoría General de la Nación está presidida por un hombre que puso Mauricio Macri a instancia del propio presidente y le está diciendo a la señora Laura Alonso que no ha cumplido con la entrega de toda la información que le fuera requerida. ¿Qué está escondiendo Laura Alonso? ¿Qué está escondiendo Laura Alonso? La verdad que no lo sabemos, pero bueno, podemos intuirlo. Básicamente, la Oficina Anticorrupción no ha funcionado como tal.
A ver, en realidad casi ni lo está escondiendo porque lo declaró públicamente. Laura Alonso dijo ante los medios que no había denunciado ningún acto de corrupción del actual gobierno para no ser considerada una eventual encubridora. Teme que digan que si se mete un expediente contra funcionarios del gobierno actual, está encubriendo. Entonces, no hizo ninguna denuncia. Y la AGN tiene la obligación de auditar, digamos, después de que pasan los periodos, tiene la obligación de auditar la gestión de cada uno de los organismos de gobierno, por lo cual si efectivamente estuvo mal gestionada la Oficina Anticorrupción, es tarea de la AGN ventilarlo, primero descubrirlo y luego contarlo. En un ratito nada más vas a ver una investigación exclusiva de Miguel Ponce de León. Estuvo con la hermana de Luis Miguel Echeverre y habla todos los negocios que hizo su hermano y el presidente Mauricio Macri. Quédate porque en instante lo vas a ver a esto. Mientras tanto voy a hablar con Pablo Cano de política. Vemos a Carrió. ¿En qué estaba Carrió hoy? Dale. Está llorando la Republiquita. Déjenla de que no llore más. Mira. Antes estaba llorando la Republiquita, a ver que está con Pichetto, se ha tapado la nariz y los ojos, no quiere ver absolutamente nada. La Republiquita de Elisa Carrió, se la dejo, por favor, Cano, por acá. ¿Le parece? Esta es la Republiquita nueva de Carrió. Le valoro por lo menos que ha ayornado su moda, tiene un body de babasónicos. Y te digo una cosa, me hace pensar, Tomás, que es un gran hallazgo comunicacional de Carrió. Instalar la palabra la República y no decir nada, porque en la República entran los acuerdos espurios, entran los aprietes a jueces, entran Stornelli y Alonso que se niegan a concurrir cuando son citados por otro órgano del Estado. Eso es un hallazgo de Carrió, poner en un bebé diciendo que la República los mejores valores para encubrir las peores prácticas. Bueno, lo saludamos a Javier Milei. ¿Cómo anda, Javier? ¿Bien? ¿Qué tal, Tomás? ¿Cómo estás? Muchas gracias por venir, viejo. No, por favor, un placer. La primera pregunta que te quiero hacer es, ¿trabajarías en el gobierno de Cambiemos? ¿En un futuro gobierno de Cambiemos? No. ¿No trabajarías? ¿Y en un gobierno peronista? Pues es una situación... A ver, peronistas son todos ahora. Ahora quedó claro. Así que digamos... Macri con un kirchnerista, digamos. Bueno, digamos, o sea, te diría que el oficialismo está, digamos, más acérrimo y bien gorila, está, te diría, casi en estado catatónico, ni siquiera pueden contestar en las redes. O sea, digo, se dedicaron a perseguir a cuanta persona tenía algún atisbo de peronismo, sí, en una actitud francamente gorila. Sí. Y ahora, digamos, o sea, se encuentran con un kirchnerista, ¿no? Porque, digamos, o sea, Pichetto, digamos, o sea, condujo la bancada kirchnerista del Senado claro, 12 años, claro. ¿no? Sí. O sea, entonces digo, me parece que ahora esas definiciones es como que son bastante laxas, digamos, digo, porque hoy la realidad es que si miro Unidad Ciudadana tengo peronismo, si miro, digamos, el oficialismo tengo peronismo, si digo... Alabaña tiene peronismo también. Alabaña, Javier, te consultan muchos dirigentes políticos, de hecho ha sido un nombre que ha circulado por varias instancias y por varios partidos, digamos, por lo menos han tirado varios rumores. ¿Vos anticipaste esto? Estuve repasando algunas de las cosas que dijiste el año pasado, anticipaste que se venía mucha inflación, más desempleo, pero ¿llega el gobierno de esta manera a la elección o crees que puede haber algún cimbronazo antes? A ver, el gobierno, la situación económica es muy delicada. Toda la apuesta del gobierno básicamente hoy radica en tratar de mostrar que la actividad económica va a mejorar. Sí. Desde mi punto de vista, en lo técnico, eso es apostar a lo que se llama un falso positivo. ¿Qué pasa? Vos en el segundo trimestre del año pasado tuviste una muy mala cosecha. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Hoy cuando compares, como comparás con un dato tan malo, es como el chiste de los microeconomistas. Se encuentran dos microeconomistas y uno le dice al otro, che, ¿cómo está tu mujer? Y el otro dice, ¿comparada con qué? Bueno, entonces igual. ¿Contra qué comparás el año pasado? Contra un número espantoso. Entonces te va a dar bien. Claro. Pero ¿qué pasa? Y como el campo tiene tanta importancia en el segundo trimestre, por más que vos seguís teniendo números en la industria espantosa, números espantosos en la construcción, tenés números malos por todos lados, ¿qué pasa? Es tan fuerte el efecto del campo en ese trimestre que el número te va a dar bien. Claro. Entonces, ahora, el problema es que pasado el segundo trimestre, te van a volver los números negativos. ¿Y a la gente le va a dar bien, Javier? No.
No, porque esto es, suponete que vos tenías un ingreso de 100, te cayó a 40, ahora te vas a 60. Puede alguien decir, te subió 50%. Vos decís, pará, estoy 40% abajo de lo que estaba originalmente. Claro. Entonces, me parece que acá lo que hay que comprender, o sea, digo, al margen, digo, de este gobierno que desde mi punto de vista es espantoso, yo no creo que igual sea espantoso porque es intencionadamente espantosa. Para mí son espantosos por inútiles, que es otra cosa. Ajá. Digo, o sea, yo no creo que nadie per se hace las cosas mal a propósito. O sea, es la sensación que yo tengo. Pero vos fíjate que si yo... Porque digo, estaba, bueno, toda la discusión de la pobreza, la indigencia, claro, todo este tema. La única forma, digamos, que se sale de esto es creciendo. Es así como lo logró el mundo. O sea, pensá que en 1810 vivían 1.000 millones de habitantes en el planeta Tierra y el 95% vivía en pobreza extrema, o sea, menos de $1 diario. Hoy ese número en el mundo, con 7.250 millones de seres humanos, es 5%. ¿Sabe cómo se salió creciendo? Ahora, si yo miro los números desde el 2011 hasta el 2017, que es cuando vos tenés las cuentas nacionales cerradas de todos los países del mundo, el mundo creció 34%. Los países desarrollados, que crecen menos, que están todavía limpiando la crisis subprime, todo eso, 17. Los emergentes, 45. Argentina, 0. Te aumentó la población, el PBI per cápita se te destruyó. Es decir, Argentina tiene un problema por el cual no crece. Si Argentina, digo, es más, el problema de Argentina es bastante más grave, porque, o sea, Argentina de estar entre los 5 países más ricos del mundo, hoy es 65. Entonces, algo pasó. Está bien, ¿sí? Esa es la macro, y yo quiero ir a la gente. Mirá la placa que nos mandaron un dato la gente de Scalabrino Ortiz, del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrino Ortiz, de Andrés Aciaín, nos mandaron una placa que es tremenda, en donde te dice cuánta gente hoy puede alquilar en Ciudad de Buenos Aires, qué tipo de departamentos, algunos son datos propios, otros son datos del INDEC y otros son datos de distintos estudios. Pero la placa es tremenda. O sea, un departamento monoambiente en Ciudad de Buenos Aires cuesta 13.500 pesos. 13.500 pesos. Y un departamento de 3 ambientes en Ciudad de Buenos Aires, o de 3 dormitorios en realidad, 50.000 pesos. O sea que una familia que tiene 2 pibes, que cada uno puede dormir en una habitación, o sea, una familia tipo de 4 personas, tiene que gastar de alquiler en Ciudad de Buenos Aires 50.000 pesos. Ahí está, atrás de Javier la tenemos. Pero ahí está la placa entera. Un dormitorio, 17.000 pesos, 2 dormitorios, 26.000 pesos, 3 dormitorios, 38 y 4 dormitorios, 50.000 pesos. El 30% de los hogares de la ciudad están alquilados y el 41% del ingreso de las familias hoy va solo al pago del alquiler. Esto sin expensas y sin servicios. Es verdaderamente una locura. ¿Esto es lo que le va a pasar a la gente de cara al futuro, Javier, o esto puede mejorar? A ver, digo, primero voy a contestar sobre las estadísticas con otro chiste. Dicen que las estadísticas son como la bikini. Lo que muestra es importante, lo que oculta es fundamental. A ver. La verdad es que, digo, no puedo hacer una reflexión sobre esas estadísticas porque no conozco cómo las elaboraron. Entonces, o sea, no puedo dar un juicio de valor sobre ese trabajo. Está bien. O sea, digo, si puedo dar juicio de valor sobre otros trabajos que conozco. Ese, no, digamos, no, yo no... No, por un alquiler promedio de la Ciudad de Buenos Aires, de un 3 ambientes está 20, 25 lucas. Eso más o menos lo tenés, es un dato casi de cualquiera lo puede percibir. Bueno, depende de la parte de la ciudad que estés, o sea, ok, digamos, o sea... Si tenés en la familia alguien que alquila, sabés que un alquiler en la Ciudad de Buenos Aires vale esa plata, vale más de un sueldo mínimo. Es un dato que creo que es sustentable Pues está bien, digo, lo que pasa es que la capital federal no es una muestra, claramente no es una muestra representativa del país. Bueno, pero que esto es de capital federal, imagínate lo que es el pero país. por eso digo, digamos, la capital federal no es una muestra representativa del país. Las condiciones, digamos, que operan en la capital federal no son las mismas que operan en el interior. Entonces, me parece que hay que, digamos, o sea, y aparte, no es, en las distintas partes de la ciudad, las cosas nos cuestan lo mismo, o sea, me parece que es una discusión, digamos, de vuelta. Como no conozco el formato... Pero está bien, pero el frente para la familia que está pensando hoy, ¿qué pasa después de octubre? ¿Qué va a pasar con la economía familiar? A ver, desde mi punto de vista, a esta economía no le puede pasar nada bueno. Y eso, digamos, es independientemente de quién gane. O sea,
¿Por qué? Porque independientemente de quién gane, Macri va a profundizar el modelo tal cual lo dijo y bueno, supuestamente el peronismo va a revertir la situación. Vamos a ver, la economía argentina tiene una serie de desequilibrios, tiene un desequilibrio monetario monstruoso, tiene un desequilibrio fiscal monstruoso y cualquiera de esas dos situaciones, digamos, de configurarse una situación de crisis, generaría una hecatombe social. Sí. Ahora, digo, para evitar todo este tipo de cosas, o sea, vos tenés que tomar medidas muy concretas en el plano monetario para desactivar, por ejemplo, el problema de las LELIC. Necesitas tomar medidas muy concretas en el plano fiscal, porque Argentina, con el nivel de deuda que tiene y el nivel de resultado operativo, si vos querés, resultado primario que tiene, no está en condiciones de ser sujeto de crédito, no puede pagar su deuda. Estás hablando de ajuste, digamos. Sí o sí va a tener que ajustar el Estado. ¿Estás diciendo que está Argentina en default? Argentina, Diego, de hecho, si no hace el ajuste, va a default. El tema es cómo vos construís ese ajuste. Me parece que ahí atrás tenés una placa muy complicada. Ponela a pleno, porque... A ver, digo, por la pobreza, digo... Porque... No, yo conozco, digo, bien, esos datos sí los conozco bien. ¿Y de dónde vas a hacer ajuste en esto? Nosotros, por ejemplo, con mi colega Diego Giacomini, acabamos de sacar un libro nuevo que se llama Libertad, Libertad, Libertad. Sí. En el mismo proponemos hacer un ajuste fiscal de 15 puntos del PBI, sí, en lo que es nación, provincias y municipios, para poder bajar los impuestos 10 puntos porcentuales, es decir, llevar a la configuración macroeconómica que Argentina tenía en el 2003. Sí. Y eso vos lo podés hacer sin tocar ninguna partida social. Pero son partidas que le duelen a los políticos. Es decir, a ver, nosotros somos partidarios de eliminar de cuajo la obra pública yendo a un sistema a la chilena. Bueno, pero digamos, la causa de los cuadernos te dice que a los políticos la obra pública les gusta. Sí, claro. Las transferencias discrecionales a provincias o las de provincias a municipio, que son, por ejemplo, eso que usan los distintos gobiernos para tratar de torcer el rumbo de una elección, habría que eliminarlos de cuajo, porque aparte eso es competencia desleal. No digo, por algo ganan todos los oficialismos, porque justamente... Pero es utopía, Javier, eso no se lo va a poder implementar a ningún gobierno, porque todos los gobiernos hacen política y la hacen de la misma manera. Macri dijo que bueno, entonces no nos quejemos si seguimos teniendo resultados que nos hacen cada vez más pobres. Está bien, o sea, es bueno el está bien, es bueno el muy simple, o sea, acá, digamos, o sea, a ver, vos, digamos, la única forma para salir es creciendo. ¿Qué muestra la evidencia empírica internacional para crecer? Para vos poder crecer, tenés que acumular capital. Está bien. Para poder acumular capital, tenés que invertir. Para invertir, tenés que ahorrar. Punto uno. O sea, a ver, digamos, ¿Argentina es una economía que no ahorra? Sí, ahorra un montón. El problema es todo lo que desahorra, o sea, el sector público. Bien. Y eso genera muy pocos fondos para invertir y por ende crecemos poco. Eso por un lado. La otra cosa que es muy importante... Javier, tenés 30 segundos, ¿puede ser? Para crecer es justamente lo que tiene que ver con la pobreza y todas esas cosas. El elemento más importante para crecer se llama capital humano. Sí. Tiene dos dimensiones. El capital humano básico, que tiene que ver con la alimentación, y ahí estamos teniendo un problema enorme, y tenés otro problema más, que es el de la educación. Argentina está séptimo en las pruebas PISA en América Latina después de ser el primer país en eliminar el analfabetismo. Argentina, la mitad de los chicos no termina el secundario. Los que lo terminan, la mitad no puede leer un texto y comprenderlo. Y el 70% no puede resolver una operación matemática básica. Es decir, Argentina, digo, la foto es mala, la película es peor. Entonces, digo, la respuesta puede ser, no, bueno, todas esas cosas que vos decís, que es meterle el ajuste a la política, no, digamos, de manera directa y de manera indirecta, que en realidad es el número más grande, o seguir siendo cada vez más pobres. Javier, muchas gracias por haber venido. Placer, muchísimas gracias, como siempre. Miguel Ponce León tiene una investigación tremenda. Por primera vez habla en televisión la hermana del señor Miguel Echeverre. ¿Cómo andas, Miguel? Buenas noches. Buenas noches, Tomás. Dolores, creo, por primera vez se muestra en televisión para contar lo que es la gran estafa del grupo Echeverre. Dolores durante mucho tiempo estuvo aportando pruebas a la justicia, estuvo demostrando lo que hicieron. Consistió sobre todo en un vaciamiento del diario. El diario de Entre Ríos tenía distintos inmuebles. Lo que hicieron es transferir 18 inmuebles a una sociedad anónima trucha, a la Sociedad Construcciones de Paraná. Transfirieron inmuebles por $1 millón. Se quedaron con esa plata, vaciaron el diario, echaron a trabajadores.
Y lo más increíble de todo esto es que como se sienten tan impunes, dejaron los dedos marcados. El contador, por ejemplo, de Etxeverre, que se llama Budasov, Guillermo Budasov, reconoció que habían evadido y los aconsejó. Y después, además, tenés incluso hasta al abogado de ellos reconociendo que hicieron un vaciamiento del diario. Hay una estafa además al fisco, al Estado, digamos. Hay un funcionario nacional que ha estafado al fisco, que han pedido crédito para soja y lo usaron para otras cosas. La verdad que estamos hablando de una situación muy complicada para el ministro Luis Miguel Etxeverre. Esta es la primera parte, dale. Luis Miguel Etxeverre sigue imputado en la justicia por estafas. ¿De qué lo acusan? ¿Qué es lo que pasó? Existen una serie de maniobras fraudulentas en diferentes empresas en las cuales coincidimos como socios naturales. Fundamentalmente, bueno, me llama la atención la maniobra que se ejecutó dentro de Sociedad Anónima Entre Ríos, que es la sociedad a la que pertenece el diario de Paraná Entre Ríos, en donde se ejecutó el vaciamiento, concretamente unos 18 inmuebles que fueron repartidos entre los socios y fueron derivados a una sociedad que fue creada para ese fin en el diario de Paraná Entre Ríos. 70 y pico de periodistas quedaron en la calle y el diario está vaciado. 80 trabajadores del diario fuimos despedidos después de un largo proceso de precarización que veníamos sufriendo. Desde entonces vaciaron patrimonialmente al diario. ¿Cómo fue este vaciamiento del diario? ¿Qué es lo que hacen? Ellos identifican inmuebles muy valiosos y los derivan a una sociedad anónima fantasma que se llama Construcciones del Paraná Sociedad Anónima. ¿Por qué digo fantasma? Porque fue creada para eso. Tal es así que uno de sus contadores, en uno de los mails, afirma que iba a llamar la atención de la AFIP que haya un movimiento de $1 millón de un día para el otro en una sociedad que no tenía ningún tipo de actividad. Los desafíos que a nosotros nos tocan son los de recuperar una Argentina reconciliada con el cumplimiento de la ley. Inclusive fue creada luego, a posteriori de haber sido realizado el vaciamiento. Inclusive uno de sus abogados confirma de puño y letra que vaciaron al diario y les da la solución de salida jurídica, ¿no?, para que no queden involucrados. Nuestro deber es comprometernos incondicionalmente con el esclarecimiento y el castigo de todos los actos de corrupción. Lo que está ocurriendo acá es que están reconociendo que cometían una evasión y cometían delitos y por eso están tratando de acomodarlo. Claro. ¿Por qué crees que Luis Miguel Etxeverre termina junto con los otros hermanos y los profesionales reconociendo delitos por mail? ¿Por qué tienen ese nivel de impunidad y de exposición? Muy buena pregunta. Creo que ellos descartan que todo esto en la justicia de Entre Ríos va a quedar bien guardado. Por primera vez habla la hermana de un ministro. Este tipo es secretario de Estado. Maneja absolutamente todo lo que referido al campo en la Argentina. Estos son los que se levantaron y decían que los otros eran corruptos. ¿Te acordás? En la 125 que decía que los otros eran ladrones. Habla la hermana del ministro, no es una empleada, es la hermana a quien el ministro ha estafado. Pero no solamente le ha estafado a ella, sino que además ha estafado al Estado del cual él es empleado. Entonces, por primera vez, la hermana, la pariente directa de un funcionario, está diciendo que él y el presidente son dos corruptos. Y además está mostrando todas las pruebas. Lo que muestra Dolores Etxeverre es que está totalmente documentado cómo vaciaron el diario y que hay una complicidad total del presidente y de la estructura del Estado. Y hay una complicidad de la justicia. Hay algo muy llamativo que ocurrió cuando estuvimos por grabar la entrevista. 2 horas antes de que hiciéramos la entrevista con Dolores Etxeverre, la llamó una persona allegada al secretario de Agroindustria y le dijo: pensá, pensá, pensá. Le preguntó: ¿qué tengo que pensar? Pensá lo que vas a hacer. 2 horas antes de que grabemos. Con lo cual, a partir de ahora, no solo tendrían que investigar qué nivel de protección tiene Luis Miguel Etxeverre, sino si además tiene cierta protección y ciertos trabajos de sectores de inteligencia para que no se descubra todo lo que estamos mostrando. Qué lástima que no sabemos dónde está Stornelli, porque la verdad que como está en rebeldía no sabemos si está en un camping o está viendo televisión, porque si no estuviera viendo Stornelli, seguramente que mañana inicia una investigación de oficio contra Luis Miguel Etxeverre. Habla la hermana, dale. Luis
Miguel Echeverre, juráis por Dios y por la patria desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Ministro de Agroindustria. Sí, juro. ¿Qué te genera que Luis Miguel Echeverre forma parte de un gobierno que se hace llamar Cambiemos y se presentan como un grupo que lucha contra la corrupción y al mismo tiempo vos te encontrás con delitos que ellos cometen? Me genera ejecutar acciones determinadas como para que se sepa la verdad. Acá hay una maniobra defraudatoria muy grande, desbaratamiento de derechos de manera muy grosera. Y si bien estoy en absoluta desventaja, tienen toda la capacidad jurídica, asesores, están acompañados lógicamente políticamente, pertenecen al gobierno actual, sino también desde el punto de vista económico. ¿El gobierno lo protege a Luis Miguel Echeverre? Hay un acuerdo, porque una persona normal no puede dar semejantes pasos con tanta tranquilidad. La justicia lenta, aletargada por el miedo al poder de los intereses perversos, no es justicia, es complicidad. ¿Cómo pueden pasar 6 años en la justicia con todos estos hechos de corrupción documentados y que ni siquiera esté procesado Luis Miguel Echeverre? Es lo que me pregunto y créeme, Miguel, voy a los tribunales de Entre Ríos, insisto, denuncio, llevo pruebas. ¿Del gobierno en algún momento para ayudarte a esclarecer estos hechos de corrupción de parte del gobierno, de Macri? ¿Qué es lo que ves? ¿En algún momento te llamaron? No, nunca, nunca. Al contrario, es un silencio absoluto, hasta un silencio muy incómodo y muy evidente, sobre todo. No les molesta que haya semejante nivel de maniobras defraudatorias y semejante nivel de corrupción en uno de sus funcionarios actuales, ¿no? Los que vulneran la justicia mediante el crimen y el robo, roban y matan ilusiones. No les importa. Total, el objetivo es hacer caja. El objetivo final termina siendo hacer caja. Siempre. Ahora vamos a seguir hablando de la realidad. Y te dije ayer que la realidad política se va a meter la justicia. Y la justicia que tenemos, sobre todo los actores políticos dentro de la justicia, Bonadío, Stornelli y todos los muchachos que conformaron esa banda tan importante. Tenemos dos personas que son las que más saben de este tema seguramente. Primero es Juan Alonso, un nuevo periodista de ADN. ¿Cómo anda, Juan? ¿Qué tal, Tomás? ¿Todo bien? Buenas noches, muy bien, gracias. Igualmente. Ya hablamos de Bruce Adobat, ¿puede ser? Y lo saludamos a Tailade. ¿Cómo anda, Tailade? ¿Bien? Bien. Gracias por venir, viejo. Contame qué va a pasar con Bruce Adobat mañana, Juan. Bueno, mañana declara Bruce Adobat ante el juez Rodolfo Canicoba Corral. Podemos definir la historia de Bruce Adobat como un calvario. En 4 meses, la banda de Marcelo Sebastián D'Alessio y el fiscal Carlos Stornelli, conjuntamente con el periodista de Clarín Daniel Santoro, directamente le arruinaron la existencia. Tal es así que mañana tiene que ir a declarar por la causa en la cual fue coaccionado, fue llevado por Marcelo Sebastián D'Alessio, filmado dentro de la Secretaría de la Fiscalía del doctor Stornelli. ¿Y quién es el fiscal que atiende en la causa? El doctor Stornelli. No, para. Vámonos. Vámonos, es grave, ¿eh? Lo que estamos escuchando es sumamente grave. Explícamelo de nuevo. Mañana Bruce Adobat, que fue extorsionado por la banda de D'Alessio y Stornelli a hacer una declaración de la cual obviamente era mentirosa, con lo cual como testigo evidentemente eso tiene una pena, un castigo. Ahora tiene que decir que eso lo hizo extorsionado por el mismo fiscal que va a estar en ese lugar. Exactamente. Mañana a la mañana está citado Gonzalo Bruce Adobat, que fue gerente de logística de PDVSA, que fue coaccionado por... esto lo decimos porque lo sostiene el juez Alejo Ramos Padilla, que fue coaccionado por Marcelo Sebastián D'Alessio, que lo llevó en una presunta camioneta de la DEA con vidrios blindados hacia el despacho del fiscal Stornelli, esperó unas horas, fue filmado allí, estuvo dialogando incluso con el abogado defensor de uno de los arrepentidos, sí. Yo los llamo encuadernados, de Herrera, el abogado de Manzanares. El abogado de Herrera, el abogado de Manzanares, sí. En los pasillos de Comodoro Pi. Después vamos a hablar en algún momento del vínculo entre el abogado de Herrera y Marcelo Sebastián D'Alessio. Hay que decirlo que Bruce Adobat se fue del país. Mirá el Estado de Derecho que hay en el país de Patricia Bullrich, donde quieren decir que hay seguridad. Se fue del país, o sea, no vive en la Argentina. Viene a hacer esta declaración ante Canicoba Corral y ante un fiscal que él denunció por haberlo extorsionado y haber en esa misma causa declarado de manera mentirosa por la extorsión del propio fiscal. Una cosa tremenda. Después de este tape quiero la opinión de Rodolfo Tailade. Dale. Este es
el video, las imágenes donde se puede ver a Marcelo D'Alessio en clara coacción a Gonzalo Brusa Dobat en lo que es la puerta del despacho del fiscal Stornelli. Estamos hablando del falso abogado que le está dando indicaciones. Mi presencia con Stornelli fue 5 minutos junto con D'Alessio, donde D'Alessio le explica cuáles eran los términos que yo iba a denunciar. ¿D'Alessio le explica a Stornelli? Sí, le explica los términos, más o menos los titulares de la denuncia, y Stornelli llama a una secretaria, me vienen a buscar, voy a una oficina contigua, hago la denuncia o digo lo que tengo que decir, porque eso fue inducido, como quedó claro. Ahí me doy cuenta que estaba D'Alessio en el mismo despacho que estaba yo. Ahí está D'Alessio con Brusa Dobat frente a la fiscalía de Stornelli. Él viene con Brusa Dobat ese día, estuvieron bastante tiempo. D'Alessio estaba como nervioso también, se paraba, se sentaba, iba, venía. Llega el doctor Stornelli, le da un abrazo y lo saluda muy amablemente, le dice, quédate tranquilo que ya te hago pasar. Un dato importante es que hay un momento que D'Alessio graba una declaración testimonial o indagatoria directamente en la fiscalía de Stornelli para demostrar que él sí efectivamente tenía llegada al fiscal. ¿Qué le dijo? Yo tenía que terminar de transcribir en la denuncia los titulares de información de la columna vertebral que se había hablado en la entrevista del domingo, que salió publicada en el diario Clarín. Destacarnos de los mencionados anteriormente, de los presidentes del PDVSA. Sí. Con un diferencial de precio muy importante. ¿Usted sufrió aprietes por parte de este falso abogado? Sí, a ver, yo lo cuento en la testimonial. A esa misma fiscalía tiene que ir a decir ese mismo señor que lo que había dicho ahí era porque estaba extorsionado por D'Alessio y el fiscal Stornelli, iba a estar el fiscal Stornelli mirándolo. ¿Cómo le ve, Rodolfo, esto? Bueno, no sabía este dato, que el fiscal de la denuncia de Brusa Dobat es el denunciado, en definitiva, más allá de que D'Alessio es un poco el ejecutor de la extorsión, claramente había dos cómplices. Daniel Santoro, con el que había estado antes en un restaurante, y el fiscal Stornelli, que recibe la declaración. Que mañana sea el mismo fiscal, o que inclusive si es fiscal, tiene derecho a estar presente en la testimonial. Me parece no solamente asombroso, sino además que ratifica todo lo trucho que es Stornelli, digamos. O sea, lo primero que tendría que haber hecho Stornelli y cualquier fiscal cuando le toca esa... ¿Por qué es el fiscal? Porque está de turno con el juez. Trucho en el mejor de los casos, ¿no? Un mafioso, digamos, que se le pone al frente a ver qué decís vos. Hoy estoy generoso. Claro. Hoy estoy bueno. Lo primero que tendría que haber hecho es excusarse. No puedo intervenir en una causa que tengo que investigar porque me tengo que investigar a mí. Claro. Así para que la gente lo entienda. Con lo cual se ratifica esta postura permanente de Stornelli de estar fuera de la ley. Digamos, me parece que además Brusa Dobat, no sé en qué carácter va a estar en el expediente, puede ser denunciante o querellante, pero tiene que pedir la recusación de Stornelli. Sí, básicamente lo va a investigar el tipo que lo extorsionó. ¿Y pero es que lo va a pedir a la recusación o no? Tengo entendido que mañana su abogado defensor va a hacer una presentación muy sólida, bastante fuerte, que tiene claramente una reminiscencia con lo que se está instruyendo en el Juzgado Federal de Dolores, donde Brusa Dobat fue a declarar como víctima de esta banda dedicada al espionaje ilegal, una banda de características criminales, como bien la definió el juez federal de Dolores, Alijo Ramos Padilla, en aquella resolución de ayer de 28 carillas. Lo que me parece interesante remarcar es lo que le pasó a Brusa Dobat en apenas 4 meses. Se contacta con el periodista Rolando Graña a comienzos de enero en los alrededores de Plaza de Mayo. Le dice que tenía problemas laborales con PDVSA Argentina. Lo citan en un bar de Puerto Madero. En ese bar está el periodista Rolando Graña con el comisario de Gastaldi, miembro de la AFI e integrante de la presunta asociación ilícita que investiga el juez Ramos Padilla. Allí le cuentan todo. ¿Y quién está presente? Marcelo Sebastián D'Alessio. ¿Qué le dice D'Alessio?
vos tenés que venir a declarar conmigo, darle una nota a Daniel Santoro, porque este es un tema para Daniel Santoro, dice esa palabra textual, y presentarte ante la Fiscalía del Santoro juez. está hasta la recontramano, ¿no? Yo creo que sí, de hecho, está llamado a indagatoria, que lo que significa que el juez Ramos Padilla tiene a semiplena prueba de que él es partícipe necesario en la asociación ilícita. ¿Cuánta gente va a terminar presa en esto? La verdad que es incontable. Ariel, no sé, Rodolfo, es mucha gente, ¿no? A ver, en principio en la causa de Dolores hay 3 detenidos, o 4. Sí. D'Alessio, Bogoliuc y de Gastaldi, los polis, y Barreiro. Esos son los 4 detenidos. Y un quinto procesado que es Juan Ignacio Vidón, el fiscal. Claro, fiscal. Yo creo que no debería haber más. Perdón, Rodolfo, pero se suma, pero creo que se suma un presunto integrante del grupo que lavó más de 100 millones de euros. Bloise. Gorriti. Bueno, pero de todos modos, a mí lo que me parece que hay que destacar acá es que el juez Ramos Padilla detuvo a las personas que efectivamente podían generar una complicación en la investigación. Los tipos que tenían poder, D'Alessio, los 2 policías, el propio agente de la AFI, esos sí podían interferir en la investigación, darse a la fuga, es decir, se justifica la prisión preventiva. Todos los demás personajes que formaban parte de esta banda, las diputadas, los ángeles de D'Alessio, las 3 diputadas, los periodistas y demás, me parece que no deberían tener, digamos, complicaciones en su libertad. Y creo que es lo que corresponde. Lo que pasa es que estamos acostumbrados, hemos naturalizado en estos 3 años de mafia la prisión preventiva como una herramienta que es, digamos, algo usual por parte de los jueces y es absolutamente excepcional. Diputado Locorto, para ver el recorrido que le hicieron hacer por los medios de comunicación a justamente este muchacho. Fíjense los nervios que había en cada una de estas entrevistas donde había sido obligado a darlas. Fíjate. D'Alessio le dijo, entra y declara tal cosa, si no la declara le armo la causa. Sería una cosa así. Sí, y la última vez que lo veo fue este lunes, 4 de febrero, cuando luego de Comodoro Pi se hace la última entrevista en el programa de Feynman esa noche. Gonzalo Brusa Dobat, ex director de PDVSA aquí en la República Argentina, y está con nosotros también Marcelo D'Alessio. A ambos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué tal, Eduardo? ¿Qué tal a toda la mesa? Y muy buen año. Buen año. Gracias. Muy bueno. Gracias. En primer lugar, realmente estamos agradecidos porque nosotros, él ha confiado en el equipo de trabajo que pertenezco. Hoy estuvo él con el fiscal Carlos Stornelli, que es el que originariamente tiene la causa de Narsa, ¿no? Correcto. ¿Usted sufrió aprietes por parte de este falso abogado? Sí, a ver, yo lo cuento en la testimonial. Claro, él ha confiado en nosotros para, primero, entender que sea visible su cara le va a generar protección. Porque cualquier cosa que le pase a la familia y cualquier cosa que le pase a él van a ser culpa de ellos. Ha confiado en nosotros, en nuestro equipo de trabajo, que es un equipo importante de trabajo. En este momento, desde su mujer, están todos monitoreados por nosotros en este momento. Están todos monitoreados por nosotros en este momento. ¿Así todo no tiene miedo de que lo manden matar? Sí, digo, un Maduro, Sí, por supuesto, claro. Maduro va a ver esta nota. Alguien le va a contar a Maduro. En una de las conversaciones que tuvimos con él para hacerlo reflexionar, con la importancia que tenía que sea público esto. D'Alessio le dijo, entra y declara tal cosa, si no la declara le armo la causa. Sí. Le mostré lo que es un tiro de, digamos, un proyectil de 45 y le expliqué que su vida valía menos que esos $2. ¿Qué es lo que vale la bala? ¿Qué es lo que vale esa munición? Usted es, a partir de ahora, una suerte de centeno de PDVSA. El hombre que tiene todos los... Pero digo, que tiene toda la información de PDVSA Argentina. Sabe y la tiene muy guardada. Es el centeno de PDVSA. No sé si el centeno con el cuadernito, pero tengo resguardo, obviamente. De mucha información. Sí. Es tremendo y muy incómodo ver lo que estaba pasando en ese lugar, ¿eh? Es tremendo cómo el periodista trataba de sacar algo y evidentemente que Bruce Dobat decía que no, pero D'Alessio respondía por él. Un apriete al aire,
El apriete era al aire, digo, básicamente. Maduro puede estar viendo esto, usted vale menos que una bala. Es tremendo, es básicamente filmar la mesa de Don Corleone, digamos, ¿no? Bueno, y vos fíjate que ese mismo día, o el día anterior, había estado con Santoro, que, digamos, con eso empezó el ablande. Hay una foto que me parece también bastante significativa, en el restaurante, Santoro y enfrente Bruce Adobat y Santoro tomándole foto, pero parecía, digamos, que se pretendía ser un periodista, pero en definitiva era una escena de ablande. ¿Cómo Stornelli va a negarlo a D'Alessio si D'Alessio lo está diciendo públicamente? Ya que lo ve Maduro a Feynman, ¿cómo no lo va a ver Stornelli? Digo, si D'Alessio lo está diciendo y ahora fue con Stornelli y estamos con Stornelli y lo nombra como casi parte de una banda. A mí me impresionó que había apuntado a Juan y a Rodolfo. Sí. Lo dijo 2 o 3 veces D'Alessio, que en ese momento pasó desapercibido y hoy tiene mucha significancia. ¿Qué quiere decir equipo de trabajo al que pertenezco? Claro, ¿de qué está directamente hablando? la DEA. Le estaba ofreciendo el manual de protección de la DEA. Se lo dijo de entrada en la primera reunión en Puerto Madero, en aquella reunión donde participa De Gastaldi y el periodista Rolando Graña. Sí. Le dice D'Alessio, yo te ofrezco la protección de la DEA, yo trabajo para la Embajada de Estados Unidos. Y lo que pasa allí, en realidad también, es que le quería sacar ese título. ¿Usted es el centeno de PDVSA o el centeno de gas licuado? Más que nada quería sacarle el título, vos sos el centeno de gas licuado, y claramente Bruce Adobat dice que no, y el que sostiene, como lo vimos en el tape, es Marcelo Sebastián D'Alessio, que antes lo había amenazado. La nota que da con Clarín en el restaurante Sarkis no quería darla a Bruce Adobat, como bien decía Rodolfo. Entonces Bruce Adobat le dice a D'Alessio, yo no quedamos en dar ninguna nota. Y en ese momento, según testimonia Bruce Adobat ante el juez Ramos Padilla, lo toma del brazo D'Alessio y le dice, acordate lo que hablamos. Y eso lo presenció Santoro. Y sin embargo hizo la nota y la publicó en el diario Clarín. Era parte del equipo de trabajo, no sé a qué se refiere con equipo de trabajo, pero una banda claramente. Sí. En 15 segundos me hace algo para... No, el equipo de trabajo... ¿Funcionó bien? No solamente... Supongo, la DEA, a esta altura del partido, sabemos que el equipo de trabajo eran las diputadas, los periodistas, los fiscales, el programa de protección de testigos, que yo ya te vengo adelantando, que es un escándalo, y ¿te acordás la nota que pasan en un programa de la noche? Con Fariña, Santoro, una situación parecida a la de Bruce Adobat, y una tercera persona que era Marcelo D'Alessio, con un arma acá, que se le ve, digamos, de un testigo protegido como Fariña en manos de Marcelo D'Alessio, armado, y de Daniel Santoro. No había ningún otro operador del programa de protección de testigos, que es obligatorio que esté permanentemente. Si es testigo protegido, pues está en peligro, y lo dejaron en manos de D'Alessio con una 9 en la cintura, mostrándosela inclusive al periodista para decir, tomátela de acá, que esto es una... Ese también es parte del equipo de trabajo, me parece. Muchachos, muchas gracias. Nos vamos a la tanda. Ya volvemos, dale. Dale, Pablito, tenés 1 minuto y medio para el análisis político. Tenés a la Republiquita en la mano. ¿Sabes que se nos pasó un dato de Carrió? Sí. Carrió, cuando habla de la Republiquita, la Republiquita que ella cogobierna con Macri, se olvida que esa Republiquita hoy tiene el 50% de chance de ser pobre. Informe loco que estamos presentando hoy justamente. 50 y pico, digamos. 50 y pico. O sea, no tienen ningún descaro en seguir usando imágenes de pibes que usan, pibes, perros, todo, a los cuales se empobrecen cada vez más. La Republiquita se quiere ir a la CIDE. ¿Cómo eso de la mujer de Avon que maneja un sector de la CIDE hoy? Bueno, una ex vendedora de cosméticos está a cargo de la capacitación de los agentes de la AFI. Está bien, se andan con la cara pintada todo el tiempo. Muy bien, es lógico. Qué lindo, ¿no? Te están vendiendo un cosmético en tu casa y la mujer después pasa a hacer... Sino que también nos hace hacer escenas de teatro y, digamos, representaciones para, de alguna manera... Bien, no tenés micrófono, Fernando. Juan, disculpa, no tenés micrófono. Bueno, se lo chorearon. Para mí fue la gente de Avon. Claro. Estaba contando Juan, que ¿cómo es Juan? Yo lo traduzco para el gran público. La gente que vendía un cosmético está dentro de la AFI dando capacitaciones técnicas. Se viene Darío Gaño ahora, señoras y señores. Ha vuelto Darío Gaño, así que nos vamos nosotros. Hasta mañana, gracias. Chao.